¿A ustedes en algún momento los han parado y le han dicho que no pueden estar solos? Pues a mí me pasó, y no fue ni en Siria, ni en Líbano, ni en Irán. Me pararon en el aeropuerto de Fiji, nada más y nada menos que porque estaba viajando sola. Para que se ubiquen, Fiji es un archipiélago perdido en medio del Océano Pacífico Sur. Queda muy lejos de todo. Hasta aquí fui a llegar para tener unos días de vacaciones. Mi aventura empezó cuando llegué al aeropuerto de Fiji, en Nadi. El oficial de migración agarró mi pasaporte y apenas lo vio me dijo como que, ¿qué haces aquí sola? ¿Por qué estás en Fiji? Y yo, vine de vacaciones. ¿Pero por qué Fiji? Fiji es solamente para los que vienen de luna de miel. Me tuvieron en el aeropuerto como una hora, más de una hora, interrogándome, diciéndome que por qué estaba ahí sola. Yo explicándoles que porque quería conocer el país, que yo no quería hacer nada ilegal. No sé si pensarían que porque era de Venezuela me quería quedar en Fiji de ilegal, o quería trabajar, o quería hacer algo. Pero yo les decía como que no, yo solo vine de vacaciones ya. Bueno, al final fue que me dejaron pasar por ahí como después de medianoche. Después de todo el estrés del aeropuerto, hoy ya me voy hasta un verdadero paraíso, Manna Island. Es una de las principales islas y para mi sorpresa, aquí fue donde se grabó la película del náufrago, donde actúa Tom Hanks. Acabo de llegar a mi primer nidito, se puede decir, mi cama. Al llegar a mi habitación me dieron la sorpresa que iba a dormir en un cuarto yo sola. Se supone que yo había hecho la reservación para una cama en un cuarto compartido, ya que es mucho más barato, pero al final me dieron este cuarto por el mismo precio. Más fino, ahora voy ganando yo. Para seguir con la experiencia, decidí ir a un tour para nadar nada más y nada menos que con tiburones. Ahora sí, vamos saliendo para ver unos pequeños tiburones. Yo estoy muy emocionada porque es la primera vez que hago snorkeling y además tener la oportunidad de hacerlo con tiburones me da mucha más adrenalina. No, y ahorita sé lo que están pensando. Marieli, estás loca, ¿no te dio miedo? Y la verdad es que sí, da un poquito de miedo, pero al final son tiburones de arrecife, o sea, son inofensivos. Y me da risa es que los guías decían como que, ay, los tiburones de Fiji son vegetarianos. Toda la experiencia fue guiada por los locales. Ellos decían que aunque estos no eran tiburones tan grandes, las mamás siempre están a la distancia viendo todo lo que hacemos. 1000 puntos con esta actividad. Ahora voy con todas las energías a la ceremonia tradicional del Kava. Water. Then mix it. All good. 1, 2 bowl, you can. It's just like a sleeping pill. You just have 5 bowls, then you go sleep. Wake up in the morning. Like a baby. Yeah. Esta es una bebida peculiar que actúa como un sedante natural. Literalmente las personas se emborrachan con kava. Por eso es más consumido que el alcohol en algunas comunidades. ¡Bula! Now drink. Oh, yeah, just drink it all. Nothing wrong with it. Ahora para cambiar un poco de ambiente voy a otra isla. Me han recibido como toda una reina, hasta con bebida de bienvenida y me están cargando la maleta hasta la villa donde voy a dormir. Aquí en Beachcomber quiero relajarme un poco más, por eso es que solo quiero estar sentada, tomando el sol y tomando agua de coco. Obviamente hacer un poco de kayak y hacer de capitana para un grupo de turistas no está de más. Y así, los locales despiden mis días de sol, playa y arena. Ahora de vuelta a Nadi.
En mi última aventura de Fiji voy a montarme en una moto de estas. No sé si es bueno o malo, pero voy a ser la única que va a ir en este tour. Así que bueno, vamos a ver. Stop, slow down, left turn, right turn, all good to go. Dejando atrás las playas y los resorts, nos vamos por las Nausori Highlands, un mundo completamente distinto, lleno de historia, naturaleza y cultura viva. Estas tierras altas esconden valles milenarios, cerros volcánicos y vistas que en días despejados se ven hasta las islas. Estamos a mitad de camino, se puede decir, pero ya mi mano derecha me duele muchísimo porque esto es lo que uno usa para acelerar y estar presionándolo ahí todo el tiempo ya me duele la mano. Pero está súper exitoso, una vaquita, una vaquita. ¡Qué genial! Las Nausori Highlands son más que un destino, son una experiencia auténtica, lejos de lo turístico y perfecta para conectar y reflexionar. Subiendo todo esto no podía dejar de pensar en mi pueblo. Ahora quiero ir con una cuatrimoto por las calles y las montañas de San Vicente de la Revancha. Y los oficiales de Fiji obviamente se equivocaron porque me imagino que pensaron que como yo iba a estar solo, pues no iba a pasarla bien. Pero al final fue todo súper exitoso, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Si llegaron hasta aquí, pues no se olviden de suscribirse al canal si no lo han hecho aún, dejarme en sus comentarios sus opiniones, compartir el video si les gustó. Es que todo el apoyo que me puedan dar cuenta. Gracias, nos vemos en la próxima.